Bienvenidos nuevamente a un capítulo nuevo de Lo que nadie nos cuenta. En esta ocasión vamos a hablar del colectivo LGBTI, la cara más oscura de la discriminación en nuestros países de América Latina. Quiero dar la bienvenida a nuestros tres invitados. Está Fernanda Garza, activista LGBTI, conferencista sobre diversidad sexual y de género. Ella es mexicana. También Danilo Manzano, defensor de derechos humanos y activista político LGBTI de Ecuador. Y una vez más con nosotros Silvia Buendía, abogada penalista, activista a favor de los derechos de las comunidades y de la comunidad LGBTI en Ecuador. Agradecer también a nuestros auspiciantes, a Mole El Jardín, UISEC y Pacari. Antes de empezar, voy a mencionar algunos datos importantes. La homofobia y la transfobia cobra vidas. 1.292 en 5 años y medio en América Latina, según el informe El prejuicio no conoce fronteras, publicado por Sin Violencias LGBTI. Eso significa que 20 personas con una orientación sexual o identidad de género diversa fueron asesinadas cada mes entre 2014 y 2020. Las relaciones homosexuales siguen estando penadas en 9 países de América Latina y el Caribe, entre los cuales destacan Jamaica y Guyana. Solo en 4 países, Bolivia, Ecuador, Cuba y México, se protege de manera explícita en la Constitución a las personas LGBTI, mientras que el matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo solo se reconocen en 7. Por otra parte, hay 11 estados latinoamericanos y caribeños que reconocen las agresiones contra las personas diversas como crímenes de odio y 14 que incluyen legislación para protegerlas de la discriminación laboral. Sin embargo, las leyes todavía no logran proteger de manera efectiva a la población LGBTI más en América Latina, como demuestran los casi 1.300 asesinatos registrados en 5 años. La mayoría de homicidios sucedieron en Colombia, el país con más ataques registrados, 542, y México, que fue escenario de 402 asesinatos. Honduras, por su parte, presenta la proporción de homicidios más alta, 164 respecto a su población. Quiero decirles también que tienen una encuesta. ¿Está de acuerdo en que las personas LGBTI deberían gozar de los mismos derechos que las personas heterosexuales? A, sí, B, no. Ustedes pueden seguir respondiendo. Y bueno, voy a ir haciendo las preguntas a cada uno de mis invitados y antes de empezar con cada uno de ellos haré una presentación. Y la primera pregunta se la voy a hacer a Fernanda Garza. Ella es de Monterrey, Nuevo León. Comenzó su carrera como activista local en el 2009 trabajando con personas que viven con VIH-Sida. Ahí tuvo su primer programa de radio por internet, Desclosetados. Después se enfocó en las causas sociales de diversidad, género, comunidad LGBTIQA+, derechos de las mujeres, educación y storytelling. Fernanda es alumni Chevening con una maestría en Artes en Desarrollo Social Internacional por la Universidad de East Anglia en Reino Unido. Como conferencista ha participado en foros internacionales como TEDx, Congresos de la Alianza del Pacífico y Global Pride por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En 2014 fundó la organización It Gets Better México a nivel nacional, la cual trabaja para prevenir el suicidio en la juventud LGBTIQ+, después de certificarse en Derechos Humanos e Identidades de Género por el programa IVLP del Departamento de Estado de Estados Unidos. Fernanda ha trabajado con organizaciones internacionales como Human Rights Campaign, GLAAD, Girl Up, He for She y All Out. Bienvenida, Fernanda, un gusto para mí conocerte, tenerte aquí. Fernanda, empecemos. ¿Qué entendemos por diversidad sexual y de género? Michelle, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Bueno, contestando tu pregunta, ¿qué entendemos por diversidad sexual y de género? Pues es todos estos elementos que constituyen tu personalidad. Cuando tú naces, creces, te vas dando cuenta que, bueno, qué es lo que la sociedad te está diciendo, cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar a través de, bueno, es que eres mujer, entonces tienes que hacer estas cosas, te tienes que ver de esta manera, o eres hombre, tienes que hacer estas cosas y te tienes que conformar de esta manera. Entonces, entendemos por diversidad identidades de género, esta parte donde en tu cabeza y en tu manera de
de ver y encajar o expresarte con la sociedad, puedes empezar a notar que, bueno, ¿sabes qué? Oye, a mí me gustan las mujeres y pasa que yo también soy una mujer. O me gustan los hombres y pasa que yo también soy un hombre. También, ¿sabes qué? Creo que no estoy encajando en lo que las personas me están diciendo o en lo que la sociedad me está diciendo que tiene que ser una mujer o que tiene que ser un hombre, ¿no? Y hay muchas personas que como se ven y como se perciben y como se sienten, no es una cosa binaria de que, ay, bueno, soy mujer, soy rosa, soy hombre, soy azul, sino que no me siento ninguno o creo que estoy en un cuerpo equivocado o estoy en un constructo social equivocado porque todo lo que me están diciendo que tengo que ser no encaja. Claro, y para eso quisiéramos que nos expliques qué significa ser lesbiana, gay, bisexual, trans, pues todas estas explicaciones necesitamos como sociedad, porque muchas veces nos confundimos y gracias a esa ignorancia, pues se comienza a producir también errores, manifestaciones de odio. Fernanda, por favor, haznos la explicación, porque es importante empezar desde el inicio para comprendernos. Totalmente. Nos vamos a aventar aquí unas 2 horas de teoría de género con LGBT. No, pero lo que pasa es que, bueno, es esto. Se compaginan muchos diversos temas al momento de hablar de definiciones per se. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, el género es algo binario, es un rosa o es un azul, ¿no? Son mujeres, son hombres. Entonces está la parte de la orientación sexual primeramente, que es cuando tú te sientes atraído o atraída romántica o emocionalmente hacia una persona, ya sea de tu mismo género o del género opuesto. Entonces, ser gay, obviamente ser una persona homosexual es un hombre que se siente atraído por hombres. Lesbiana, una mujer que se siente atraída por mujeres. Bisexual, personas que se sienten atraídas por hombres y por mujeres. Las personas trans pueden ser personas bisexuales, pueden ser trans y bisexuales, pueden ser personas trans que una mujer trans que esté en una relación con un hombre o un hombre trans que esté en una relación con una mujer. A las personas trans hay que decirles, creo que esa es la traducción de address, hay que decirles cómo se sienten. Entonces, por ejemplo, hablando de personas como Caitlyn Jenner, que muchas personas todavía le dicen Bruce Jenner, no es Bruce Jenner, es Caitlyn Jenner, porque ella siempre fue Caitlyn Jenner, solamente lo dejó saber al mundo a través de su proceso de transición. Entonces, a partir de estas 3 definiciones de, bueno, lesbiana, a la que le gustan las mujeres, gay, al que le gustan los hombres, tenemos esta parte de las identidades de género, donde hay personas que se sienten como que su identidad de género es mujer, hombre, ninguno, que están como en medio de las dos. Entonces es la manera en que tú percibes cómo estos constructos sociales de todo lo que debes de ser como mujer o todo lo que debes de ser como hombre realmente no encajan a un 100%. Y que tú estás como en una línea en medio de estas dos o que no te identificas con ninguno. Entonces existen personas que son agénero, personas que son non-binary, no binarias. Y esto quiere decir que pueden ser tan masculinas o tan femeninas de acuerdo a lo que las personas perciben y que esto no define quiénes son en su identidad. Entonces, tenemos estas definiciones, tenemos a las personas queer que igualmente no se identifican con ninguno de estos constructos sociales del género binario o de ser hombre o de ser mujer, sino que son personas que están precisamente cuestionando estas etiquetas que nos han puesto, ¿no? Que se están cuestionando, oye, bueno, o sea, soy mujer, pero no sé, cosas muy triviales como, es que a mí me gusta utilizar trajes, ¿no? O sea, un blazer y un pantalón, y eso ya me está haciendo una mujer muy masculina. Que los hombres, ¿no? Que pasa como que hombres que se pintan las uñas y que, es que ya es un gay muy femenino. O sea, son estas definiciones que se van un poco borrando sus límites porque tiene mucho que ver, bueno, la orientación sexual, que sea la parte romántica y emocional, y la parte de género, cómo te percibes y cómo
tu expresión de género, cómo te expresas al mundo. Entonces, tal vez tú puedes ver en la calle caminando a un hombre, o lo que percibes tú ser un hombre con las uñas pintadas y una falda, y es un hombre heterosexual. Y nunca vas a saberlo porque son assumptions que hacemos acerca de las personas, precisamente por esta relación entre género e identidad sexual y orientación sexual. Gracias, Fernanda. Vamos a continuar y en cualquier momento, si ustedes quieren intercambiar ideas o preguntas o añadir algo, están en total libertad. Está con nosotros también Danilo Manzano, es defensor de derechos humanos y activista político LGBTI, es director de la Fundación Diálogo Diverso en Ecuador, y un hombre muy inteligente, del cual nos sentimos orgullosos los ecuatorianos y ecuatorianas. Danilo, yo te conozco desde hace algunos años y yo sé que eres un hombre directo y sobre todo muy transparente, y eso creo que le hace muy bien a la hora de hablar sobre el colectivo. Hemos evolucionado en el Ecuador en cuanto a respeto y tolerancia frente al colectivo LGBTI. Hola, mi querida Michelle, muchísimas gracias por este espacio. ¿Qué creo yo, mi querida Michelle? Creo que al activismo LGBT en Ecuador, al igual que en diferentes países del mundo, le caracteriza mucho la resiliencia. Creo que no es lo mismo hacer activismo LGBT en el Ecuador en el siglo XXI que el activismo que se tenía que hacer antes de 1997, cuando durante casi 100 años de la Constitución ecuatoriana se perseguía y se criminalizaba a la población LGBT. Entonces, independientemente de que, como todo grupo humano, como toda lucha social, son bienvenidas las divergencias, puntos donde de pronto a veces los análisis políticos o las coyunturas, con base a la diversidad propia también, hace que no estemos de acuerdo siempre en diferentes posturas, decisiones o comentarios. Definitivamente hemos evolucionado muchísimo. Sin embargo, creo que nos hace falta también al interno del colectivo LGBTI ir tomando otras decisiones que también son decisiones políticas en cuanto a la participación. Lastimosamente es una realidad en el país y en el resto de la región que existe una invisibilidad muy grande dentro del movimiento LGBT para aquellas compañeras lesbianas o mujeres trans que han querido también sacar adelante sus luchas. Es decir, que esta hegemonía del varón, del homosexual cisgénero, que definitivamente hemos tenido condiciones de muchos más privilegios, de aceptación quizás, por así decirlo, más amplia en las sociedades, ha limitado, por un lado, que nuestras compañeras lesbianas y la población trans puedan tener sus voces cada vez más fuertes, cada vez más activas, y sobre todo que estas identidades puedan también tener un nivel de participación que pueda ser equitativo. A todo esto, como lo decía anteriormente mi querida Michelle, creo que el activismo tiende a ser resiliente, tiende a ser solidario, y en el caso del Ecuador, pues yo creo que tenemos como deber cuidar mucho ese legado de la gente que nos pudo abrir puertas en el pasado y nosotros identificar cuáles son esos desafíos que se enmarcan en nuestro presente con proyección al futuro para que el tránsito de las nuevas generaciones de activistas pueda tener también un desarrollo mucho más armónico y sobre todo en mejores oportunidades. Es decir, el activismo como tal tiene que ser visto como un proceso de vida intergeneracional en el que nos vamos dando la mano de manera conjunta. Hay muchísimo todavía por hacer, sin embargo, pero creo que aún dentro de los escenarios que pueden ser quizás un poco más caóticos, conflictivos, políticamente de pronto también que generan cierto grado de adversidad, hay que ir encontrando las oportunidades. Es decir, hay que ver por dónde generamos estrategia para hacer reales los cambios que necesitamos alcanzar. Bueno, tú, para ti como adulto y cómo era el Ecuador para ti como joven, cuando encontrabas tu identidad, cuando salías del closet, es decir, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Cómo era ese Ecuador? O si era parte de tu realidad o tú mismo lo has comprobado. ¿Cómo hay? Haz una analogía de cuando eras un niño y ahora en la actualidad como un adulto. Sí, siempre me hacen unas preguntas a mí facilitas, ¿no? Pero bueno, le quiero resumir de la siguiente manera, mi querida Michelle. Mira, cuando yo nací siendo criminal en el Ecuador. Yo nací siendo criminal en el Ecuador. Yo soy nacido en el año 1987, es decir, que para el 97, a los 10 años, yo era un niño homosexual
futuro criminal adulto, ¿no es cierto? Porque así lo leía la Constitución ecuatoriana. Pero más allá de eso es importante hablar de los entornos, el entorno educativo, el entorno familiar, el entorno social y el entorno político, que cuando los conjugamos a todos estos, el mandato más importante sería precautelar la integridad de cualquier ser humano, indistintamente de su orientación sexual o de su identidad de género, lo cual sin duda alguna ha sido un desafío inmenso. Cuando yo empezando la juventud decido salir del closet, luego de atravesar discriminación muy compleja por parte de mi familia, enhorabuena, la situación es distinta, vivíamos, creería yo, en un momento de país que se lo puede pintar desde una mirada muy ambigua, mi querida Michelle. ¿Por qué? Y esto es un comentario político que lo hago a un título muy personal. Mira, hace aproximadamente 13 años, en la ciudad de Quito, la capital del Ecuador, era muy común que tú puedas encontrar una cafetería LGBT, que puedas tener un pequeño restaurante LGBT, es decir, no solamente las discotecas, que son los lugares nocturnos donde tú vas a divertirte, es decir, Quito se abría a una posibilidad de abrazar como capital a todas estas diversidades que conforman el territorio. Luego de 10 años de correísmo en el Ecuador, la realidad cambió por completo. Luego de ese tiempo, y por eso me refiero que es un comentario político, mi querida Michelle, sustentado, por supuesto, tuvimos una sociedad que se volvió mucho más discriminadora, tuvimos una sociedad que se volvió mucho más LGBTI-fóbica, aun cuando para el activismo como tal no podíamos detenernos en generar incidencia en lo ciudadano, en lo político, etc. Tanto fue así que estos espacios de encuentro para estos también ciudadanos diversos se fueron cerrando en el tiempo. Y mucha gente decía, oye Danilo, pero ¿por qué? No entiendo, ¿por qué tú hablas de que el correísmo tiene que ver con la homofobia o con, en este caso, la misoginia? Cuando tú tienes en países latinoamericanos que lastimosamente son todavía altamente machistas, tú tienes al funcionario público más importante, al tomador de decisión y generador de opinión pública más importante, una persona que es altamente violenta, altamente machista y altamente LGBTI-fóbica, le permites al ciudadano en su comportamiento entender que está bien discriminar. Entonces, luego de todo este tiempo, para quienes hacemos activismo y para quienes hemos venido haciendo activismo LGBTI en el Ecuador, tuvimos también que no solamente sortear con la ignorancia debido a esto de ignorar, de desconocer sobre lo que implica ser diverso, que también los heterosexuales son parte de, por supuesto, sino también enfrentarnos a un régimen totalitario que quería ir callando nuestras voces a través incluso de la persecución. Entonces, mi querida Michelle, son todos estos elementos los que en un mejor escenario futuro, esperemos que así sea, cuando logren engranarse de manera ideal, vamos finalmente a poder ofrecer una mejor calidad de vida a cualquier ser humano, no solamente a la población LGBT. Entonces, estas esferas de la familia diversa, las familias con ese en plural, la sociedad como tal, la academia, que juega un rol fundamental, lastimosamente en el Ecuador, aún en colegios, unidades educativas laicas, estamos lastimosamente transversalizados por esta ideología religiosa católica en su mayoría, y ojo, no tenemos nada en contra nosotros de la religiosidad, pero sí hacemos llamados de atención cuando vulneran nuestros derechos o nos siguen queriendo meter dentro del closet. Y por otro lado, el espacio político, más ahora que tenemos una nueva oportunidad, enhorabuena, la democracia nos ha dado la oportunidad de elegir a quién queremos enfrentar durante 4 años o a quién queremos respaldar, ¿no es cierto? Entonces, mi querida Michelle, yo creo que ojalá para las siguientes generaciones, sin duda alguna, los entornos puedan ser mucho más cómodos, pero eso depende mucho de lo que hagamos en el presente. Y eso tiene mucho que ver con quién decidimos políticamente, eso tiene que ver mucho con las posturas con las que decidimos también enfrentarnos desde el activismo y sobre todo entendiendo que las personas LGBTs somos la representación más pura de la diversidad en el ser humano, porque estamos en todos los lugares, en todas las edades, en todas las condiciones socioeconómicas, vivimos con todas las enfermedades que puedan existir, es decir, la diversidad empieza y termina con la población LGBT, porque somos la representación más grande de la misma. Gracias, Danilo. Y bueno, también está con nosotros Silvia Buendía, abogada penalista, activista a favor de los derechos de las mujeres y de las comunidades LGBTI, es ecuatoriana y además feminista.
Silvia, antes de entrar en el tema de los derechos del colectivo LGBTI, ¿cómo te sientes tú como mujer inteligente, preparada, que tiene su criterio, con el nuevo presidente Guillermo Lasso? ¿Tú crees que existe una real apertura de cambio, de evolución con los derechos, con los temas del colectivo LGBTI? Yo sé que tú eres una mujer frontal, que no estás casada con nadie, que podrá haber incluso relaciones más cercanas, pero a ti eso te tiene sin cuidado. Tú eres una mujer libre y eso pues es una enorme ventaja. Bueno, paradójicamente yo me siento muy complacida con la elección del presidente Lasso. Y no para nada convencida con que él ha cambiado tanto como para que haya cambiado su forma, su sistema de valores, en el sentido de que haya entendido realmente lo que significa la diversidad sexogenérica, sus matices y la garantía que el Estado le tiene que ofrecer a sus derechos. Pero estoy muy complacida porque hubo un cambio enorme entre el Lasso de la primera vuelta y el Lasso de la segunda vuelta. Y eso es lo que yo valoro, porque desde mi criterio, lo que hicimos las organizaciones sociales, la resistencia ciudadana, los activistas, fue torcerle el brazo a Lasso. No, cambiar, sus principios no han cambiado. Entender mucho, creo que tampoco he entendido mucho, pero hay algo fundamental. Algo sí le quedó claro: no puede gobernar sin nosotros, no podía ganar sin nosotros. Entonces esos acuerdos mínimos a los que llegó fueron enormes como sociedad. Porque si hablamos de que Lasso es la más radical, ultra, derecha, lesbofóbica, homofóbica, LGBT-fóbica, curuchupa, opus dei, porque lo es, ¿no? Lasso tuvo que venirse al centro en su segunda vuelta electoral, en su campaña de segunda vuelta. Y dejó vacío ese espacio donde estaban los discursos de odio más reaccionarios, más violentos, más agresivos y más ignorantes que tenemos en el Ecuador. Entonces, todos aquellos, yo qué sé, pues los amparitos, las cosas así feas, las abogadas chaguarmas, la gente horrible que dice cosas que son inclusive no solamente antiderechos, sino ante el marco constitucional del Ecuador, se quedaron huérfanos de líder. Y eso es algo enorme, eso es algo hermoso, eso es una victoria contundente, épica, te diría yo. Porque si bien es cierto que el Lasso en su fuero interno sigue siendo el mismo Lasso de siempre, por lo menos ya entendió que las clínicas donde te ofrecen cambiarte la orientación sexual son delito. Ya lo sabe. Ya ni siquiera puede ofrecer, ay, vamos a prohibirlo. No, ya sabe que es delito y puede irte hasta 13 años preso por eso. Ya sabe que no puede defender la vida desde la concepción a costa de la vida y los cuerpos de niñas y mujeres violadas. Lo entendió. Entendió que el marco constitucional no dice en el artículo 45 que se defiende todo tipo de vida desde la concepción, porque si no, el aborto no sería legal en Ecuador. Y entendió también que los derechos humanos son un tema importante, fundamental, fundacional. Por ejemplo, es la primera vez en el Ecuador que en el discurso de aceptación de un cargo de victoria de un presidente habla del tema de derechos LGBTI. No lo hizo de la mejor manera. De hecho, de las mujeres, desafortunadamente no lo hizo bien, ya, pero que lo mencione, que lo diga, que lo incorpore, a mí me parece fenomenal. En el tiempo hay que irlo educando, porque eso es lo que le falta a él y a su equipo: muchísima información, muchísima educación sobre el tema, pero es un muy buen contrincante, como decía Danilo, un buen contendor. ¿Por qué? Porque es un presidente que llega sin capital político, frágil, muy débil, no tiene bancada, tiene apenas 12 asambleístas. Tenemos una asamblea compuesta en este momento con un bloque progresista que ya dijo desde la izquierda democrática y Pachacuti que esas luchas y conquistas sociales de las mujeres y de las personas LGBTI, no me gusta decir colectivos, porque como decía Danilo, nosotros estamos transversalmente en todos lados, no somos un gueto, no somos una isla de LGBTI, somos tu mamá, somos tu pana, somos tu compañera de trabajo, tu nieta, tu hija, estamos en todos lados, tenemos todas las edades y tenemos todas las relaciones, inclusive estamos en aquellas familias Opus Dei que nos dicen que somos el demonio, ahí también estamos, y somos los hijos, los nietos, los primos, y a veces
la familia política de esa gente también. Y así es la vida. El lobby gay está metido en todos lados, no nos podemos obviar. Así que yo te digo, yo lo veo con muchísimo optimismo. Claro, va a ser un hueso muy duro de roer, eso ni siquiera te lo puedo minimizar, pero tenemos una Corte Constitucional que está allí, que va a seguir allí. Tenemos unas instituciones que no son ya en este momento con una cabeza homofóbica violenta como la que teníamos en la época del presidente Correa. Y sin embargo, te puedo decir que durante la época del presidente Correa, pese a su homofobia, mira, ve, tuve la oportunidad de ponerme y vestir de nuevo la maravillosa camiseta del matrimonio igualitario que sacamos adelante justamente y la luchamos en la peor época del Ecuador, que fue cuando Rafael Correa se puso como matón de barrio a pelearse públicamente como matón de barrio con los activistas y con las activistas que estábamos sacando adelante esta campaña. ¿Tú te puedes imaginar que el presidente de la República se ponga de tú a tú a pitearse contigo en sus órganos oficiales? Lo hemos visto y tú has tenido la altura de responderle y caerle con argumentos, ¿no? Y de ganarle la pelea. Yo veo que Fernanda se mata de risa. Fernanda, nos pasó, por Dios, esto es una cosa loca. El presidente, yo sé que tú también tienes, en López Obrador también tienes una cosa un poco parecida, pero te ganamos. Esto era terrible. Era el tú a tú, ven para contestarte, dime para responderte. Y sin embargo, desde el litigio estratégico se consiguió. Y se consiguió con una Corte Constitucional como debe ser, que no es la esclava del presidente, sino que es un grupo de juristas del más alto tribunal de los derechos y garantías constitucionales de un país, que falla conforme a derecho. Entonces, Lazo no me gusta, no, nunca me ha gustado, yo nunca pensé que iba a votar por Lazo, de hecho, yo me juraba nunca votar por Lazo, pero al lado de lo que podía ser Andrés Arauz, que yo no tengo ningún problema con Andrés Arauz, por cierto, me parece que inclusive políticamente él y su equipo podrían haber estado en tema política pública muy superior al planteamiento del plan de gobierno de Lazo, pero tenía la sombra del misógino mayor, de ese homofóbico, lesbofóbico, LGBTfóbico mal de Es decir Correa. que tú no lo veías como un títere, Silvia. De hecho sí, eso es mi mayor preocupación. El títere de este personaje que se maneja en todas sus relaciones a través de la confrontación y del odio y de la revancha es muy peligroso. No por el títere en sí, sino por la mano que lo maneja. Si tú me hubieras dicho, mira, hay que escoger entre Andrés Arauz, que va a ser el presidente, y el señor Guillermo Lazo, que va a ser el presidente, sin cuerditas y sin titereteros, lo hubiera pensado y hubiera dicho, bueno, vamos a ver, vamos a darle la oportunidad a Arauz, que es un hombre joven, que me parece que sabe de la cosa pública, se nota que su discurso tiene un alto contenido de conocimiento sobre el Estado, pero no te puedes arriesgar, no te puedes arriesgar porque ya sabemos, porque lo vivimos, que el que estaba detrás de Andrés Arauz es un dictador enloquecido mal, de forma realmente peligrosa, delirante inclusive en su discurso y en sus acciones. Entonces a veces desde la estrategia política tú tienes que hacer lo que dijo Danilo, escoges a tu adversario, con quién te quieres pelear, con ese monstruo que pesa 1 tonelada y que te va a noquear en el primer asalto, o con aquel señor bastante más frágil, bastante menos contenido político, con un grupo de asesores que te das cuenta que algunos son abogados de juguete, y eso es bueno para mí, para los activistas, y con una asamblea además que no lo va a apoyar en los temas progresistas. Es un tema de estrategia política. El activismo se hace desde la estrategia política. Y por supuesto, necesitamos a todos los activistas. Todos son indispensables. El que lo quiere romper todo, el que le dice a Lazo, Lazo eres un cavernícola, el que dialoga con el poder, el que es parte del poder y trata de lograr acuerdos mínimos, inclusive desde adentro. Todos somos importantes. Todos vamos avanzando y vamos llegando a las metas que no son comunes. Gracias, ha sido Silvia, buen día. Quiero recordarles que están siendo parte de este programa que se llama Lo que nadie te cuenta, el episodio 4, Personas LGBTI, la cara más oscura de la discriminación en América Latina. Están con nosotros Fernando Garza, activista LGBTI, conferencista sobre diversidad sexual y de género de México.
Está Danilo Manzano, defensor de derechos humanos y activista político LGBTI de Ecuador, y la abogada penalista y activista a favor de los derechos de la comunidad LGBTI de Ecuador. Nuevamente, agradecer a Uisek Pacari y Mol El Jardín, y recordarles que más adelante también tendremos la pregunta de un estudiante de la Universidad Internacional SEC, y también que pueden participar en esta encuesta. ¿Está de acuerdo en que las personas LGBTI deberían gozar de los mismos derechos que las personas heterosexuales? Y volvemos con Fernanda. A propósito de lo que estábamos hablando, incluso se mencionó a López Obrador. ¿Tú crees que el caso de México es particular? Bueno, toda América Latina y tenemos esta plaga que es el machismo, pero ¿tú crees que México es un país particular? Hablábamos al inicio del programa de las cifras de crímenes frente al colectivo. México, ¿cómo está frente a América Latina, a los países latinoamericanos, Fernanda? Claro, sí, definitivamente esto es un patrón, un patrón social en América Latina muy fuerte, ¿no? Y lo podemos ver en los diferentes países de unos años para acá, el tipo de régimen que se ha escogido, ¿no? Como una derecha muy conservadora, candidatos a presidencias o a posiciones de poder muy populistas, muy dictadores, muy autoritarios, que están llevando a América Latina a un estallido social muy fuerte. Obviamente en México se tiene pues ya el récord, ¿no? de la violencia que se vive, y no solamente una violencia para personas LGBTIQ, sino una violencia también para periodistas, una violencia para cualquier ciudadano o ciudadana de México, ¿no? Aunado a esto viene también, pues bueno, el género, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, las violaciones, y la manera en cómo tú puedes ver que se está reaccionando por parte de la sociedad hacia esto, ¿no? Está como, por un lado, la sociedad que entiende estos temas, la sociedad que dice, oye, ¿sabes qué? O sea, esto no está bien, esto está pasando en nuestro país, nos merecemos un mejor gobierno, nos merecemos mejores políticos, nos merecemos que las personas activistas o que las personas de las organizaciones civiles, o sea, estén reconocidas dentro de la sociedad para hacer estos cambios positivos y que puedan mover a México hacia adelante y no retrocederlo. Y después tenemos el otro lado de la sociedad que viene a partir del machismo, de desigualdades sistémicas, de un sistema muy patriarcal, de un sistema muy violento, de un sistema donde la mujer siempre ha sido oprimida, de un sistema donde la violencia está normalizada, que dicen, ay, o sea, hay cosas más importantes, ¿no? Hay cosas más importantes que hacer en México que derechos LGBT, que feministas, que violaciones, que el aborto. Hay gente pro familia que dice, no, bueno, es que aquí, o sea, en México, o sea, tú haces el aborto legal y pues todos nos vamos a ir al infierno, ¿no? O sea, esto es algo también de un país que está asentado en bases religiosas desde sus fundaciones, desde sus principios, y que estamos acostumbrados a que toda omisión de derechos humanos y toda omisión de políticas sociales y de marcos legales que deben de ser reconocidos están justificados por una base religiosa, están justificados por una violencia de la que no se habla, pero que se sabe que está ahí. Y obviamente, pues ya en estos últimos años de margen político, de administración política con López Obrador, tenemos a alguien que hizo ese cambio, ¿no? Y se ha visto mucho también en América Latina esto, donde votamos por él, donde se vota por una persona que dices, ¿sabes qué? De entre todos los debates, de entre todas las personas, de entre los malos candidatos que nos dieron esos debates, pues bueno, está el que se creyó que teníamos una oportunidad de cambiar el curso de México, de darle un poco de izquierda o centralismo a México, por así decirlo, y de repente no, pues falla y no nada más falla a manera de lo prometido, o no falla nada más en manera de expectativas que se tenían acerca de él, sino que también es una parte omisa, ¿no? Es una parte de, ay, no está pasando, no es cierto. Oye, ¿por qué le quitaste los fondos a las mujeres? No se los quitamos, no eran necesarios. Donde empieza ya un discurso más socialista también aquí en México, en el cual las personas no estamos de acuerdo.
o un discurso más de, bueno, ¿a quién nunca van a secuestrar? Pues a un pueblo pobre. ¿Quién nunca se les va a armar en una revolución? ¿O quién nunca va a protestar? Pues un pueblo no educado, una gente, ¿no? Y también este discurso de, es que la gente me escogió, pues sí, pero a ver, ¿qué gente y qué cosas estás cumpliendo, omitiendo o no? Entonces, sí realmente México se encuentra en un punto crucial donde nos quedan años con López Obrador, donde López Obrador no está cumpliendo lo mínimo, la decencia en política pública y en reconocimiento de derechos humanos que se debe de cumplir en México, donde nuestra economía no está yendo de la manera en que se supone debería de ir un país como México, y que, pues bueno, se está mirando hacia el 2024, ¿ok? Va a haber otra vez elecciones presidenciales, ¿quiénes van a ser? ¿Qué candidatos ya dijeron que sí van a estar ahí? ¿Y cómo se conflictúa esto entre la parte de derechos humanos con la parte de tener un mejor presidente, ¿no? Porque, por ejemplo, en los debates o en las precampañas, López Obrador decía, bueno, los derechos LGBT ahí están, pero es consulta del pueblo. Ok, aborto, pues es consulta del pueblo. Se le pregunta por las mujeres, por los feminicidios, se le pregunta por los fondos. Bueno, es que son consultas del pueblo. Ajá, ok, y luego tenemos a otro candidato muy capitalista, muy pro todo, pro legal, consultas de aborto sí, derechos LGBT sí, pero nos encontramos con que le falta México y las personas no votan por él porque pues le falta mucho México, ¿no? Le sobra mundo, pero le falta México. Entonces, hay que ver cómo va a estar esa elección también en estos últimos años, que todavía tiene, si es que López Obrador, por darle a México en los siguientes años y ver qué candidatos y qué personas vamos a tener en puestos estratégicos, tanto a niveles locales como a niveles ya federales y a niveles nacionales, como a la presidencia en el 2024. Muchísimas gracias, Fernanda, por todo ese análisis de tu país y brindarnos todos estos elementos. Continuamos con Danilo. Danilo, ¿cómo te sientes tú cuando se dice que las personas del colectivo LGBTI son minorías sexuales? Yo pienso que, como decía Silvia, si realmente nos abriéramos, la gente se quedaría realmente impactada y sorprendida, porque, claro, seguimos viviendo en un país en el que vamos escondiendo, vamos poniendo en un baúlcito, le dejamos a un lado, la gente sufre mucho. Pero ¿cómo te sientes tú con esto de minorías sexuales, Daniel? Bueno, yo honestamente prefiero ni parar bola a esa palabra. Te soy súper honesto. O sea, genera un nivel de fastidio único y creo que en ese sentido lo importante es contextualizarlo, comprender de dónde viene, porque mira, cuando desde la lucha LGBT nosotros no estamos luchando en contra de otros seres humanos, nosotros estamos luchando contra algo estructural que se llama LGBTI-fobias, machismo, entre otras cosas, ¿sí? Creo que es un súper buen momento para empezar a hablar en este sentido de lo que implica la interseccionalidad. Hay otros países que ya han venido y que han dado pasos agigantados en esto. La interseccionalidad, mi querida Michelle, es ir identificando cómo se construye política pública cuando ya no solamente ves a este sujeto de derechos, sea hombre, mujer, LGBT, hetero, etcétera, sino le vas desmenuzando mucho más, ¿no? Entonces identificas que puede ser una mujer afro, lesbiana, que convive con VIH, por ejemplo, ¿no? O al mismo tiempo un hombre gay, migrante, con alguna situación de discapacidad. Entonces, primero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de democracia, no podemos hablar de minorías, porque la democracia como tal es algo que debe siempre abrazar o querer abarcar en su totalidad las diferentes necesidades de la ciudadanía, sin tener que generar esta clasificación de quién es más o menos importante por la cantidad de personas que se sienten o se identifican con. Entonces, este discurso que era utilizado muy fuerte por el correísmo, de que vamos a trabajar por las grandes mayorías. O sea, en democracia yo no puedo trabajar solamente por quienes piensan como yo y dejar a un lado o de hecho señalar o perseguir a quienes no lo hacen, sino más bien la democracia como tal debe ser un ejercicio en el que debemos abrazar a toda la gente, o sea, a toda la gente, y que desde estas propias características de la etnia, de la espiritualidad, del territorio, de la orientación sexual, del género, entre muchas otras cosas, construimos ciudadanía de manera colectiva.
Alguna vez que venimos escuchando esto de minorías, hay que saber de dónde viene. Lastimosamente, mi querida Michelle, así como vamos dando estos pasitos agigantados, también tenemos que tener muchísima paciencia. Seguir estudiando de manera permanente de dónde vienen todavía estos discursos que nacen muchas veces de la ignorancia y del desconocimiento. Entonces ahí es cuando yo a veces digo, creo que hay que ser un poquito más empáticos, ojo, no justificar, pero también tener en cuenta de que tenemos que ir entregando todavía más herramientas a la ciudadanía, porque esas mismas personas que nos dicen minoría puede seguir siendo tu papá o tu mamá, o puede seguir siendo tu hermano o tu hermana. Entonces creo que, como te dicen, más abejas se atrapan con miel, ¿no es cierto? Ojo, esto no quiere decir que el activismo tiene que ser débil, ni mucho menos, pero sí creo que desde una mirada mucho más humanista, pacífica y de no violencia, debemos también aprender a tender puentes que le permitan a la otra persona alcanzar estas herramientas de deconstrucción y generación de nuevos pensamientos. Cuando me dicen estos grupos minoritarios, esos grupos no sé cuántos, entonces digo, bueno, yo soy parte de un grupo minoritario, sí, yo soy parte de un grupo minoritario, pero aquí donde ven así, este homosexual, común y corriente, como me han dicho un montón de veces, actualmente dirige una fundación en Ecuador que genera empleo directo a más de 42 personas, que permite el ingreso de capital al Ecuador que supera el $1,5 millones anuales, recursos económicos que se quedan en el país, que permiten atender a población en situación de movilidad humana, que generan trabajo. Entonces, dejémonos ya de estos peyorativos en los que dices, la minoría, ¿no? O el homosexual, que creo que es raro porque es LGBT. No, 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 ya no. Hay que valorizar al ser humano desde una perspectiva mucho más amplia, donde la orientación sexual, la expresión o la identidad de género no sean el motivo del diálogo o del chisme o de este cuchicheo como tal, ¿no? Sino más bien hay que analizarlo desde otras perspectivas que yo creo son fundamentales y que eso también incluye a la clase política. Yo ahí estoy súper de acuerdo con Silvia y quiero, por ejemplo, aprovechando esta oportunidad, mi querida Michelle, con Silvia, que somos grandes amigos en la militancia, en la amistad, también tenemos nuestros puntos de divergencia, porque no hay que tenerle miedo al pensamiento diferente. O sea, para generar cambios trascendentales, el desafío está en sentarnos a conversar con la gente que piensa distinto. Este es el ejercicio más fuerte, no solamente en la democracia, sino en el día a día. Entonces, a todo esto, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta que este ejercicio de transformación social va muy de la mano en las decisiones que se vayan tomando, que atraviesan decisiones políticas, educativas, entre otras cosas, para que dejemos de ser vistos como minorías y si hablemos, y sí podamos hablar, mejor dicho, de grupos en situación de vulnerabilidad, de grupos que requieren una mayor atención. ¿Por qué? Porque en el día a día su calidad de vida, ¿no es cierto?, no les permite gozar de igualdad, de equidad, o en este caso de un acceso, ¿no?, equitativo o en igualdad de condiciones a los servicios de salud, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo como muchísimos otros. Entonces, minorías no somos, para nada, no somos minorías. Creo que nadie es minoría por el hecho de verse, sentir diferente en lo absoluto. Gracias, Danilo. Bueno, tenemos una pregunta de Sofía Burbano, estudiante de Derecho de la UISEC. Dirijo a Silvia. Buen día. Considerando que vivimos en un Estado constitucional de derechos y garantías en el cual establece en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República que no se aceptará ningún tipo de discriminación. Sin embargo, el grupo LGBTI, a lo largo del tiempo y hasta ahora, ha sufrido una constante discriminación por parte de la sociedad. ¿Qué acciones creen ustedes que el Estado debería realizar para garantizar la no discriminación y vulneración de los derechos de este colectivo y a su vez visibilizar y brindar iguales condiciones, sobre todo en el ámbito laboral y educacional? Me encantan los estudiantes de Derecho porque tienen una visión tan linda de lo que el derecho puede crear en la mejora de la vida de las personas. Yo la tuve, yo fui también una vez una estudiante de Derecho. Y te lo digo, Sofía, como abogada de ya muchísimos años, que estuvo en algún momento en las aulas como tú. Como abogada, el derecho no necesariamente es la solución de todo en la vida. Hay conductas que son estructurales de una sociedad, de una comunidad humana, que no necesariamente cambian cuando cambia la ley. Cambiar la ley, reformar la ley, es el camino de visibilizar el problema. Y está muy bien.
la política pública hace carne ese hecho. ¿Por qué? Porque solamente puedes llegar a transformar las conductas, en este caso homofóbicas, lesbofóbicas, LGBTfóbicas, transfóbicas, de una sociedad que tiene cientos de años siendo así, pensando así, por tradición, por historia, por idiosincrasia, por religión. Solamente cambias esas formas de ver la vida, de conducirse y de opinar a través de la educación. No es una ley, es cambiar el chip. Y eso se está logrando poco a poco en el Ecuador, pero con un éxito brutal. Si no hubiésemos conseguido en el año 1997 despenalizar la homosexualidad, que claro, fue una ley que se quitó del Código Penal, no podríamos estar en este momento teniendo este hermoso programa contigo, Michelle. No existiría Danilo, no existiría yo. ¿Cómo puedes tú luchar por los derechos humanos de personas cuya sola condición ya te va a llevar presa a la cárcel? Entonces, son dos cosas. La ley está muy bien, la ley visibiliza el problema, habla de un tema, y tú sabes que de lo que no se habla simplemente no existe, pero solamente son las políticas públicas, la visibilidad hecha a través de la educación, la que te cambia la forma de pensar colectiva de una comunidad. Y esto lo estamos viendo. Mira tú, por ejemplo, yo estoy y contigo, tú te acuerdas, Michelle, cuando estábamos hace más o menos 10 años en Así Somos. Así es. ¿Se podía hablar en televisión abierta de estos temas? No se podía. Ni siquiera se comprendía. Esa encuesta que tú estás haciendo hoy día, deberían de tener las personas LGBT los mismos derechos, ni siquiera se entendía. Te decían, pero ¿qué no tienen? ¿Qué les falta? ¿Por qué están reclamando esto? O sea, ¿Por qué están reclamando esto? ¿Por qué se quieren casar? Sucede? ¿No es cierto? Claro. Eso nos pasaba hace 10 años. ¿Qué es que no tienen? Entonces, Ya hasta nos decía, daban medio segundo, si ya, cállese, vaya. Sí. Ya. ¿Qué les falta? Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Nos falta casarnos. Pero ustedes no se quieren casar, a ustedes no les interesa, ustedes son una gente promiscua, entonces ¿ustedes para qué quieren casarse? Nos lo decían hace 10 años. ¿Por qué? Porque el prejuicio no importa si ya no éramos delincuentes. En la percepción seguíamos siendo lumpen. Estábamos fuera de la ley y las buenas costumbres. Y esto se ha ido cambiando muy poco a poco, pero se ha ido logrando. ¿Qué necesitamos ahora, Sofía? Necesitamos más visibilidad, campañas comunicacionales, porque las leyes existen. De repente, no va la cosa por reformar y cambiar las leyes. Necesitamos visibilizar. ¿Qué nos falta? Nos falta la afiliación. Sí, tenemos el matrimonio, pero las familias homoparentales necesitan el reconocimiento de sus hijos criados y generados dentro de esas uniones y esas parejas. La adopción, porque solamente tener hijos de forma biológica no es la única forma de tener la afiliación legal con tus hijos. Y la adopción no nos la pueden seguir negando porque es inconstitucional. Y tenemos ya la sentencia del matrimonio igualitario que se basó entre sus considerandos en la opinión consultiva 2417, que te habla de todas las figuras del derecho de familia en Ecuador. Entonces, para conseguir eso, que lo vamos a conseguir, necesitamos que la sociedad vaya entendiendo que esto es necesario, es urgente y es positivo. Una mejor sociedad siempre va a ser esa sociedad en la que todos y todas tenemos mejor y mayor acceso a los mismos derechos. Entonces, se hace la ley, se hace la visibilización, se hace la comunicación, se va cambiando la mente. Y yo te digo con mucho agrado, yo tengo hijos muy jóvenes, tengo un hijo de 22 años, una niña de 17 años. Mi hija, mi hijo, viven hoy otra realidad totalmente diferente a la que yo viví o a la que vivió Danilo. Para ellos esto hoy es absolutamente natural. Amigos y amigos de mis hijos, claro, ya se identifican como homosexuales, como intersexuales, como transexuales y sobre todo como bisexuales, porque la visibilidad de la bisexualidad es importante. Claro, de mi sobrina, amiga. De mi sobrina fíjate. que te comentaba hace poquito. Yo no sé, Michelita, si creo que te debía comentar esto antes, en tiempos de pandemia. Tengo una guagua, tengo 34 años, ¿no? Aprendiendo a ser papá de un adolescente que le da el clavo, como siempre Silvia, tan atinada,
Porque mira, yo tengo una sobrina que sale del closet hace poco. Lastimosamente tuvo que enfrentar estos espacios quizás no muy adecuados en su familia. Me dice ñaño, como decimos aquí en Ecuador, Fer, a los tíos le decimos ñaño o ñaña, ¿no? Me dice ñaño, ayúdame, quiero vivir contigo. Y yo, joder, madre, ¿y ahora qué hago? Entonces hablé con mi pareja y fue, dale, ofrezcámosle un espacio seguro. Ya va a cumplir un año viviendo con nosotros. Entonces, ha sido tenaz porque, primero, vivir con un adolescente es una cosa hermosa, hermosísima. Chuta, me hace acordarme a mí en aquellos tiempos, digo, juemangos, uno era complejo, pero lo más lindo de todo esto ha sido, primero, identificar que el problema, ni siquiera el problema, no tiene nada que ver el hecho de que ella sea lesbiana, sino las cosas propias de la adolescencia, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando yo le veo a ella, cómo está con sus amistades, que la noviecito, con quien comparte, etcétera, hasta la relación con su hermano menor, que es apenas de casi 2 años, entre los adolescentes, quizás en una situación de guaguas un tanto privilegiados, es importante reconocerlo, pero no hay drama con ser LGBT. O sea, entonces sí, las nuevas generaciones vienen ya en un momento distinto de la vida y en ese sentido también influye muchísimo el entorno y sobre todo el consumo del tipo de comunicación que tenemos ahora. Creo que las plataformas han jugado un rol durísimo. Ya no es novedad ver en ninguna novela, en ninguna serie, incluso para adolescentes en Netflix, por ejemplo, sin necesidad de hacerles publicidad, donde ya está este sujeto, esta persona, este ser humano que es parte de la diversidad sexogenérica, es un protagónico del todo, ¿no? Ya no es como el mira errado, ¿no? Entonces, yo que estoy súper de acuerdo ahí con Silvia, y más bien el compromiso está en cómo seguimos ofreciendo cada vez más espacios seguros para nuestros adolescentes LGBTs, sobre todo en diferentes entornos donde la realidad es distinta. Ya lo decía Michelle, la realidad de Honduras, la realidad en sí de Centroamérica, terrible para la población LGBT. El crecimiento de las conductas religiosas más cristiano-evangélicas en Brasil han armado grupos que persiguen directamente a la población LGBT, a los adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, vivimos en el Ecuador, si bien hace falta mucho por avanzar, definitivamente y a comparación de otros países, la situación no es tan complicada. ¿No? ¿Sabes qué? Antes de darle la palabra a Silvia y después a Fernanda, yo estoy viviendo actualmente en Madrid una experiencia hermosísima porque entré en octubre en la Universidad de Nebrija a estudiar un máster en radio-onda cero. Y el primer día que puse el pie en la clase casi me da infarto, porque todos mis compañeros tenían entre 22 y 23 años, ¿no? Claro. Entonces yo era con una buena metedura de pata podría haber sido la madre de absolutamente todo. Claro, metedura de pata, ¿no? Porque tampoco, ¿no? Y claro, me sentía tan rara y tengo una compañera que es exactamente de mi misma edad y menos mal, somos súper compatibles, nos caemos muy bien, pero para mí ha sido una enorme enseñanza estar con estos chicos tan jóvenes, es una experiencia tan hermosa, que me acuerdo que un profesor nuestro, que es un amor, él por bien hacer nos trae a un señor, un psicólogo que es muy famoso aquí, pero es un señor que tiene alrededor de los 70 años y tiene otra visión de la vida. Y se soltó unas cuantas perlas en la clase y mis compañeros y compañeras ya no podían con el señor. Y después yo me doy cuenta que en esta sociedad ya no tienes que estar diciendo soy gay, soy lesbiana, no, simplemente ellos pasan y viven. ¿No? Habla, sí. Fluyen Y como el agua. ese es el punto en el que uno siente que ya pues están superando estas cosas cuando ya no tienes que utilizar esa etiqueta, ¿no? Soy esto, soy el otro, soy latinoamericano, tengo estas características. Eso quería compartirles y veo que hay una enorme evolución. Pero con respecto también a ser visibles, ¿no? Por ejemplo, yo veo en México, en ciertos sectores se cogen de la mano, se dan un beso. Yo creo que eso también es lo que tiene que llegar, porque ya no tiene que estorbarnos, que alguien se dé la mano, que se dé un beso, que haya una manifestación de amor y que no tenga que esconderse. Pero Sí. Una pequeñísima cuestión. Sí, eso está llegando, eso ya llegó. Ya nos cogemos de la mano, ya salimos a la calle, ya somos más visibles. ¿Pero tú crees que en el Ecuador es así tan obvio? Justamente eso te iba a decir. En ciertos lugares, en ciertas partes, pero recordemos que el año pasado, el 27 de mayo, hubo un espantoso crimen de odio a un chico llamado Javier Viteri, jovencito también, por otro jovencito también, en Arenillas, El Oro. Entonces, cuando hablamos de que ya las cosas están cambiando, no nos olvidemos que están cambiando en cierto nivel socioeconómico. Y
un Ecuador distinto, diferente, amplio, ancho y ajeno, en el que estas conductas violentas son mucho más comunes y son letales. Sí. Y ahí es la importancia de ir generando espacios seguros, y yo creo que insisto en esto, ¿no? O sea, estos famosos espacios seguros no es solamente mi casa, mi habitación o el parque al que más voy, sino el espacio público debería ser visto siempre como un espacio seguro. Porque esta posibilidad real de expresión de afecto, que lastimosamente sigue requete heteronormado, ¿no es cierto?, pone todavía en riesgo la visibilidad de estas otras existencias que somos y estamos y nos manifestamos, ¿no es cierto? Y sobre este punto anterior de lo que quería Michelle, nada más, no sé si ustedes de pronto lo comparten como una preocupación, yo digo, teniendo un adolescente en casa que es parte también de la diversidad, yo me he quedado frío como ahora el reto tan grande para los adolescentes es la construcción de la identidad. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en la fundación estamos atendiendo muchísimo a nuevas personas LGBTs que de pronto ya no saben en algún momento cómo vivir su sexualidad porque tienes tanto en el entorno. Entonces, soy hombre gay, pero quiero el pelo del TikToker no sé cuánto, quiero las manos del influencer del YouTube no sé cómo, quisiera tener los ojos del no sé quién. El golem. Es increíble. Mi sobrina habla con sus amigas, no hablan con la boca, hablan con las manos. No les entiendo nada. O sea, se pasan bailando con las manos y todo. Y yo digo, wow, o sea, es como en los inicios del reggaetón. Cuando yo me inicié con el reggaetón, ese reggaetón todavía sano, bonito, simpático. ¿Cómo yo le explicaba eso a mi papá? No había razón. Ahora el reto es cómo yo ahora soy un papá y cómo le permito a mi sobrina que me explique ciertas cosas. Pero en cuanto a estas nuevas miradas, conductas, personalidades y juventudes LGBTs, también tenemos que estar alertas porque también hay muchísimos peligros en el entorno digital que ellos simplemente no se dan cuenta porque ya es su naturalidad. Pero tal vez es otro tema de diálogo, pero sí creo que también va de la mano, ¿no? En la construcción de estos espacios seguros, que ahora también lo digital es fundamental, ¿no? Cuidar los guaguas, qué están consumiendo, entre tantas otras cosas. Ya para terminar con Fernanda, ¿cómo va el tema yo tengo esa idea, conozco México, pero sobre todo la Ciudad de México, no podría decirte que conozco más a profundidad México, pero pues ahí se siente y se respira un cierto aire de libertad en esta visibilidad y en estas manifestaciones. ¿Cómo lo ves tú en el resto de México? Y pues no sé si es porque es la capital, Fernanda. Claro, sí, de hecho ahorita que las estaba escuchando, precisamente estaba como reflexionando acerca de nuestro propio contexto y estoy 100% de acuerdo en que tiene mucho que ver los niveles socioeconómicos en una. Número dos, preciso, obviamente de todo México, pues Ciudad de México ha sido como que esa capital donde se ha impulsado más que la visibilidad, las políticas, etcétera. No por esto han dejado de pasar crímenes de odio, no por esto deja de pasar la parte de que, bueno, o sea, tú sales con tu pareja. Yo me acuerdo que con mi primer ligue, ni siquiera fue mi novia, pero mi primer ligue fue en Ciudad de México y nos agarramos de la mano y yo venía en la calle así como oh my God, tipo, wow, o sea, si yo hiciera esto en Monterrey, que es un contexto 100% diferente a la Ciudad de México. Monterrey es, o sea, es conservador, es norteño, es machista, tenemos mucha influencia americana, pero americana tipo Texas, Louisiana, South. Entonces, sí, yo me imaginaba, y lo podemos ver, o sea, dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también es algo que nunca quisieron reconocer, ¿no? Pero que, bueno, en el Día de la Homofobia nos ponemos de morado, en el mes del Pride ponemos nuestra banderita. Pero, por ejemplo, a unas lesbianas les aventaron piedras en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ingeniería Civil o de Ingenierías en la Universidad Autónoma. Pues obviamente es mucho machismo, son muchos hombres y ahí es como todavía está esta parte de las palabras o de la justificación de las palabras joto, maricón, puto en el estadio. Digo, no sé si pueda decir eso aquí en el podcast, pero bueno, ya lo dije. Entonces, sí son diferentes México, sí son diferentes aspectos, porque, por ejemplo, en Veracruz todavía hay muchos crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Ahora el 23 de marzo, que fue el día de Trans Remembrance,
te puedes dar cuenta entrando a Twitter, todo el odio que todavía hay contra la comunidad trans, ¿no? Y cómo últimamente está peleada esta parte del feminismo y qué tan feminista eres y qué tipo de feminista eres y si apoyas a la comunidad trans o no, y eso define tu feminismo. Entonces, Sí. también es ahí un debate sociológico bien fuerte, pero sí tiene mucho que ver, como dices tú, pues tú vas a Ciudad de México y en la Roma, en la Condesa, en Polanco, en todos sus alrededores, estás en un clima fácil para ser LGBT, para salir, para todo. Y como quiera, siguen existiendo las personas, incluso, digo, en generaciones, yo soy millennial y todavía de ahí mis hermanos yo veo que son centennials y todo esto, e incluso todavía en nuestras generaciones, a raíz de que así fueron o fuimos educados, todavía existen muchas personas diciendo que, mira, aquel joto, ay, mira. Y justamente eso que les quería preguntar a ustedes. Bueno, ahora no sé si es esto de ser políticamente correcto o ser chévere, en España ser guay, el decir, bueno, yo soy súper abierto y pero por adentro, por atrás sigo diciendo joto, maricón, etcétera, lo que sea. ¿Ustedes creen que es eso también, que hay un peligro de tener una pose frente al mundo y que esta discriminación, ese odio, siga perpetuándose, pero en silencio? Y que pues nos presentamos así como muy mente abierta para quedar bien. Así en 5 segundos, Silvia, Danilo y Fernando. Entiendo perfectamente lo que dices y es una realidad. Y sin embargo, es mucho mejor que se queden callados y se pudran por dentro y no nos digan en público ni maricona, o sea, que no sean Abdalá Bucarán, mejor dicho. ¿Ok? Eso es enorme. Mira tú que en estas elecciones tuvimos a un candidato evangélico. Cada vez que le hicieron preguntas en ese sentido, se mordía la lengua, porque sabía que hay cosas que ya no puede decir, que se muerdan la lengua y se envenenen. Eso está bien. El cambio seguramente llega después, pero ya es un buen inicio. Danilo, 5 segundos. Pues bueno, yo creo que al toro se le coge por los cuernos. Yo personalmente te digo, yo prefiero siempre conversar con un homofóbico de frente que conversar con un hipócrita que se hace pasar por soy chévere y soy súper progresista y demás. Porque nosotros no estamos en contra de la persona, sino estamos en contra de la estructura. Entonces creo que hay que también saber en ese sentido analizar de dónde vienen las cosas para identificar por dónde entramos a transformar, ¿no es cierto? Creo que en ese sentido eso es importante. Ahora, no es chévere quien tiene un discurso pro LGBT, es lo correcto, ¿no? No soy mejor persona porque me caen bien los homosexuales y estoy a favor de sus derechos. Eso debería ser lo correcto. Y eso empieza por la educación. Entonces, ahí también es otro espacio del que definitivamente se tiene que empezar a transformar, que atraviesa política pública, decisión política, y ahí también tenemos que meternos. Ya lo haremos de a poquito, pero vamos generando cambios. Gracias, Danilo. Fernanda. Claro, no, y también creo que para complementar esta parte de tibieza en donde dices, bueno, no, yo respeto y cada quien su vida y lo que sea que pase y no importa. Y dices, bueno, ok, está bien, pero luego ven una pareja y siguen haciendo los mismos chistes, siguen haciendo los mismos comentarios, siguen utilizando los mismos términos, que ya es casi como algo normalizado culturalmente, o sea, de decir, pero al momento de que te preguntan, no, es que yo no soy homofóbico, no, yo respeto, y lo que haga cada quien en su casa no me importa. Pues sí, o sea, pero eso es una parte solamente como de, bueno, vamos a ponerlos en la esquinita y no se va a hablar de esto, ¿sabes? O sea, yo como quiera sigo discriminando, yo como quiera sigo utilizando el mismo vocabulario, el mismo lenguaje, el mismo tipo de cosas peyorativas contra una persona, pero yo te respeto, yo tolero, yo respeto la vida de los demás. Entonces, esa doble moral, esa doble instancia ay, o sea, yo soy una buena persona en la sociedad, yo respeto, pero al mismo tiempo sigo haciendo los mismos chistes, sigo utilizando las mismas cosas. Incluso en la comedia mexicana lo puedes ver muchísimo. Sí tiene un doble estándar, el cual no debería de ser, porque o estás o no estás. O sea, no puedes decir, sí, yo respeto, sí, yo tolero, sí, yo acepto, no soy homofóbico, pero sigues con los mismos tipos de micromachismos o de micro comportamientos homofóbicos y misogínicos. Gracias a los tres, a Silvia Buendía, Fernanda Garza y Danilo Manzano, nuestros tres invitados en este cuarto episodio de Lo que nadie nos cuenta, la cara más oscura de la discriminación en América Latina. Agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes Molet Jardín, Uiseki Pacari.
Y decirles también que el jueves estará publicada esta entrevista en YouTube Michelle Oquendo. El jueves también tendremos un resumen en Instagram TV y el audio completo de la entrevista en Radiovisión, en Quito 91.7, Guayaquil 107.7. Un abrazo a los tres y que tengan una feliz tarde.